clavícula. Es el hueso que une al miembro superior al tronco y tiene forma de S. En su cara superior se relaciona con el músculo platisma, la parte medial se inserta con el músculo esternocleidomastoideo, la parte lateral, por delante, se inserta la porción clavicular del músculo deltoides y por detrás se inserta el músculo trapecio. En su cara inferior encontramos el surco del músculo subclavio. En el extremo medial está el ligamento costoclavicular y en el extremo lateral el ligamento coracoclavicular. Tiene una extremidad esternal que se articula con el esternón y una extremidad acromial que se articula con el acromión. La escápula. Es el hueso plano sobre las primeras 7 costillas. En la cara anterior o costal se encuentra la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular, y en el borde medial de esta cara se inserta el músculo serrato anterior. En la cara posterior está la espina de la escápula que nace desde el borde medial en el tubérculo deltoideo y se dirige hasta el acromión. La espina de la escápula delimita la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. En el borde medial se inserta el músculo romboides menor y mayor. En el borde lateral está la cavidad glenoidea y en el tubérculo infragenoideo se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial y en el ángulo lateral encontramos la cavidad gelnoidea y la apófisis coracoides. Húmero. Es un hueso largo que se articula con la escápula hacia proximal y con el cúbito y el radio hacia distal. En su cuerpo, en la cara anterolateral, presenta la tuberosidad deltoides donde se inserta el músculo deltoides. En la cara anteromedial se inserta el músculo coracobraquial y por debajo encontramos el foramen nutricio del húmero. En la cara posterior está surco para el nervio radial, donde se encuentran el nervio radial y la arteria braquial profunda. En su borde anterior, de manera superior, está la cresta del tubérculo mayor y distalmente está la fosa coronoidea. Y en el borde lateral se inserta el músculo braquioradial, el músculo extensor radial largo del carpo y el tabique intermuscular lateral del brazo. La cabeza del húmero está delimitada por el cuello anatómico que la separa de los tubérculos mayor y menor, los cuales están separados por el surco intertubercular. El cuello quirúrgico separa la cabeza del cuerpo del húmero. El cóndilo del húmero tiene una parte medial, la tróclea del húmero, para articularse con el cúbito y en su parte lateral el capítulo del húmero para articularse con el radio. Y por encima de estas superficies articulares se encuentran las 3 fosas, coronoidea, radial y fosa del olecrano. Radio. Es un hueso largo en la parte lateral del antebrazo, en la parte superior se inserta en el músculo flexor largo del dedo pulgar y en la parte inferior se inserta el músculo pronador cuadrado. El cuerpo tiene curvatura cóncava y una medial más acentuada, tiene un borde anterior, posterior e interóseo. El cúbito. Hueso largo en la parte medial del antebrazo. Su cuerpo más voluminoso es prismático triangular. La extremidad superior forma parte de la articulación del codo y presenta la escotadura troclear. Delante tiene la apófisis coronoides y debajo la tuberosidad del cúbito. Huesos del carpo. Son 8 huesos cortos. En la fila superior tenemos el hueso escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En la fila inferior el hueso trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Huesos del carpo. Son 5 huesos largos. Primero, el dedo pulgar, que es más corto. Segundo, el más largo. Tercero, se inserta el músculo extensor radial corto. El cuarto no tiene apófisis estiloides y el quinto tiene una carilla articular. Huesos de los dedos. El dedo pulgar, índice, medio, anular y meñique. Tienen 3 segmentos óseos. La falange proximal, que se insertan músculos abductores, flexores y extensores. La falange media se insertan músculos flexores superficiales y extensores. En la falange distal se inserta músculo extensor largo y flexor largo. Articulación esternoclavicular. Es una articulación sinovial en forma de silla de montar compuesta por superficies articulares, la escotadura clavicular del esternón, una carilla triangular en el extremo medial de la clavícula y el primer cartílago costal. Disco articular, una estructura cóncavo-convexa que mejora la congruencia entre las superficies articulares. Cápsula articular rodea la articulación y está reforzada por 4 ligamentos. Anterior e inferior, músculo pector mayor, superior y medial, músculo esternocleidomastoideo, posterior, músculo esternoioideo y esternotiroideo. Articulación escapulatorácica. No es una verdadera articulación, sino una cisarcosis en la que las superficies están formadas por músculos, el subescapular y el serrato anterior. La estructura está en espacios delimitados por el músculo serrato anterior, espacio toracoserrático entre el músculo serrato anterior, lateral y posterior y la pared torácica medial. El espacio serrato-escapular entre el músculo subescapular lateral y posterior y el músculo serrato anterior anteromedial. Su función es espacios llenos de tejido conectivo laxo que permiten el deslizamiento de la escápula sobre la pared torácica, facilitando los movimientos de la cintura pectoral. La articulación del hombro. Une la escápula al húmero, conectando la porción libre del miembro superior con la cintura pectoral. Es una articulación sinovial esferoidea que permite una amplia gama de movimientos. Estructura anatómica.
Las superficies articulares, la cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, el labrum glenoideo cartílago que amplía y profundiza la cavidad glenoidea, salvo en su porción superior. La articulación del hombro glenohumeral. La cápsula articular, las inserciones rodea el labrum glenoideo extendiéndose hasta la base de la apófisis, coracoides y el cuello anatómico del húmero. El receso se prolonga hacia el cuello quirúrgico y el surco intertubercular. Sus refuerzos, ligamentos coracohumeral y glenohumerales superior, medio e inferior. Zonas débiles, foramen superior y a veces un foramen inferior. Articulaciones del hombro. Glenohumeral. Ligamentos principales es coracohumeral, glenohumeroles. Relaciones anatómicas, tenemos los músculos relacionados del anterior, posterior y superior, la bolsa sinovial que comunica con la bolsa subtendinosa del subescapular, su vascularización que es arterias circunflejas humerales anterior y posterior, ramas posteriores de la arteria subescapular. Movimiento de la abducción del brazo, articulaciones involucradas, glenohumeral, deslizamiento del húmero en la cavidad glenoidea o clavicular, elevación del extremo acromial, la clavícula, escapulotorácica, balanceo y rotación de la escápula. Músculos principales, el glenohumeral, escapulotorácica, y otros movimientos del brazo que es la flexión y extensión. Músculos de la cintura pectoral. Músculo de la cintura pectoral mayor, tenemos la porción clavicular, la esternocostal, que se inserta en la cara anterior del manubrio y el cuerpo external. El músculo pectoral menor, la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla. El músculo subclavio, cara superior del primer cartílago costal y de las primeras costillas. Y el músculo deltoides, que es la porción clavicular, acromial y espinal. Vías de conducción de la cintura pectoral, plexo braquial, raíces, tronco, divisiones, fascículos, nervios, ramos. El plexo braquial es una red nerviosa encargada de inervar el miembro superior. Está compuesta por raíces, troncos, divisiones y fascículos y nervios terminales. Se origina en los ramos anteriores C5 hasta la T1. Estas raíces emergen entre los músculos escalenos anterior y medio. Los troncos, el superior formado por la C5 y C6, medio formado por la C7, inferior formado por la C8 y T1. Divisiones, la división anterior que inerva compartimentos flexores y la posterior extensores. Y los fascículos, las divisiones se reorganizan alrededor de la arteria axilar, fascículo lateral C5, C7, fascículo medial C8, T1, fascículo posterior C5, T1.